Estamos de regreso en las claves del día para hablar de un tema bastante serio y sumamente preocupante. Sucede que la Asociación Civil Derecho Ambiente y Recursos Naturales, la ADAR, señala que en el 2020 han sido asesinados 5 defensores ambientales e indígenas en el Perú en el ejercicio de su rol como defensores de la Amazonía de nuestro país. Vamos a hablar sobre este tema con Carlos Quispe Dávila, quien es especialista de la ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a RPP. Conversar con ustedes. Gracias, no, el placer es nuestro. Cuéntenos por qué los dirigentes indígenas son asesinados, por qué es que están en una especial situación de vulnerabilidad. Bueno, principalmente son amenazados, hostigados, y estos asesinatos tienen relación con la presencia de actores dedicados a actividades ilegales en sus territorios, principalmente actividades relacionadas con la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras. Y también debo mencionar que en lo que va del presente año son 3 defensores ambientales que ya van siendo asesinados. Hacia finales de febrero, la organización regional AIDESER Ucayali, ORAU, denunció el asesinato de 2 dirigentes de las comunidades nativas de Sinchi Roca y Puerto Nuevo en Ucayali. Y el último sábado, la Central de Comunidades de la Selva Central denunció el asesinato de Estela Casanto, quien es fundadora de la comunidad de Llanquibironi. Esto es una situación realmente preocupante y ante la cual estamos haciendo muchas alarmas. De acuerdo, de acuerdo. Y para que las personas entiendan con mayor claridad, explíquenos cuál es el rol de un defensor medioambiental y por qué es que están bajo amenaza. Claro que sí. Bueno, de acuerdo con las definiciones internacionales, por ejemplo, el sistema interamericano, una persona defensora es aquella que de modo individual o colectivo promueve a través de medios pacíficos la protección y realización de los derechos humanos. En este caso, hablando de los defensores ambientales, estamos hablando de los derechos relacionados al medio ambiente, la tierra y el territorio. La figura de la persona defensora es clave para nuestro sistema democrático, pues contribuye con la garantía y protección de los derechos humanos. Y la situación de especial vulnerabilidad pues está representada por estas constantes amenazas que reciben por parte de estos actores ilegales que llegan a sus territorios, los invaden y pues los tienen en una situación de constante peligro. Sí, sí, claro que sí. Y estamos hablando de crímenes, estamos hablando de asesinatos, ¿no son denunciados, no ha habido sanciones? Ciertamente hay algunos patrones que sí me gustaría mencionar. Por lo general, distintos de estos defensores y defensoras, previamente a los incidentes que devienen en su asesinato, han denunciado precisamente la comisión de estos delitos por parte de algunas organizaciones criminales o grupos de personas, ¿no? Sin embargo, las acciones que son adoptadas pues, o son ineficaces o inexistentes. Además de ello, respecto de aquellos que lamentablemente han perdido la vida, hay una situación de impunidad que se mantiene. Por ejemplo, es lo que ocurrió con los líderes de la comunidad nativa Alto Tamayo Sahueto en Ucayali, liderados por Edwin Chota. Ellos fueron asesinados, cruelmente asesinados por taladores ilegales el año 2014. Sin embargo, desde el 2008 ya venían formulando denuncias en contra de estos actores. Las acciones implementadas fueron inexistentes, se denunció actos de corrupción, incluso por parte de determinados funcionarios judiciales, y que lamentablemente, como lo mencioné, deviene en una situación de impunidad constante. ¿Y por qué? ¿A qué se debe la impunidad? O sea, tanta impunidad en estos casos. Bueno, estos actores dedicados, por ejemplo, al narcotráfico, tienen un poder económico bastante representativo a nivel local, que incluso ha podido calar a nivel regional. Entonces, tenemos que de un lado a los actores ilegales con un poderío económico muy fuerte y de otro lado a autoridades cooptadas. Finalmente las comunidades nativas terminan al medio sin poder recurrir a quienes deberían garantizar sus derechos, ¿no? Entonces esto es realmente preocupante
Y sí quisiera mencionar que hay iniciativas que se vienen implementando. Por ejemplo, en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, el año 2019, aprobó mediante resolución ministerial un protocolo de protección de personas defensoras. Este protocolo viene siendo implementado desde esa fecha hasta febrero de este año. Pido 25 solicitudes. La mayoría de estas tiene que ver con defensores ambientales. Y las regiones donde hay una mayor incidencia son Ucayali, Madre de Dios y Huánuco. Pese a la buena voluntad que tiene este ministerio, para garantizar y asegurar la protección de una persona defensora, necesitamos de un trabajo coordinado y articulado entre distintos sectores. Es decir, además de justicia, necesitamos que esté involucrado el Ministerio del Interior, el Ministerio de Cultura, y además, hablando de defensores ambientales, hay un problema de fondo, que es el problema de la tierra, la titulación de las comunidades. Muchas de estas comunidades o no han sido reconocidas o pese a haber sido reconocidas, no han sido tituladas, o falta que sean georreferenciadas, es decir, que se fijen los límites, los linderos. Mientras este proceso dura décadas, estos colonos aprovechan en invadir, o las propias direcciones regionales de agricultura otorgan derechos, titulaciones individuales en favor de estos. Entonces, esto es uno de los problemas centrales ante el cual es necesario poder plantear algunas alternativas de respuesta. Claro que sí, hablamos de inseguridad, de amenazas, de asesinatos, de desprotección y además de impunidad por parte de un Estado que tiene que proteger a estos ciudadanos peruanos. Muchas gracias, señor Quispe, por habernos acompañado esta noche. Tenemos que hacer mucho más visible esta situación.